Hoy día vamos a ver este tema número 4, lo vamos a terminar y me imagino, con ustedes estamos en un buen nivel de avance, porque este jueves me imagino que el trabajo será horario continuo y en la tarde ya no va a haber actividad. Preveyendo eso, vamos a terminar el tema número 4. La próxima semana tampoco vamos a tener ningún problema y el 28 creo que están previstas las elecciones, ¿no? Es cae día lunes. Entonces, tal vez esos 2 días nos veamos perjudicados en este mes. Pero bien, vamos a revisar lo que es parentesco y sucesión hereditaria. ¿Por qué el título hace esta aclaración? Porque la lección del parentesco como tal, ustedes la van a ver en Derecho de Familia. No sé si este año ven Derecho de Familia. Sí. Entonces van a tener un capítulo, un tema donde ustedes van a revisar todo lo acerca del parentesco. En materia de familia, en realidad este tema es propio del derecho de familia. Pero ¿por qué lo incorporamos en derecho sucesorio? Porque a través del parentesco vamos a conocer temas y términos que son muy importantes y que van de la mano con la sucesión hereditaria. No podemos desconocer qué es el parentesco, el grado, la línea y el tronco. Háblanle a sus compañeras. Porque si no entendemos estos conceptos básicos, no vamos a lograr comprender por qué el derecho sucesorio ha establecido cierto grupo de familiares para que puedan heredar a una persona. Y esto lo tenemos que tener bien claro a fin de no sobrepasar los derechos que establece la ley. Esto es para que ustedes sepan, por ejemplo, quiénes ya no pueden heredar, no están dentro del círculo cercano a ustedes, que podrían ser sus potenciales herederos. ¿Ya? El parentesco también es importante en materia familiar porque a través del matrimonio se genera otro tipo de parentesco. 2 en realidad. Una vez que empiecen a nacer los hijos va a haber un parentesco consanguíneo, pero también hay un parentesco afín con los parientes del esposo o la esposa. El parentesco también es importante cuando ustedes vean derecho administrativo. ¿Ya han llevado derecho administrativo? ¿Están llevando? Tendrían que tocar un tema también relacionado con el parentesco porque en derecho administrativo hay un fenómeno jurídico que se llama el nepotismo. ¿Conocen, verdad? En instituciones públicas no pueden, bajo la normativa a partir de la ley SAPCO, trabajar parientes en una misma institución, salvo esta, que conocemos como la universidad. Ustedes saben que a veces hasta nos han denunciado por clanes familiares, de que hay hijos, nietos, ya todos están trabajando. Pero el marco normativo y la autonomía no establece una prohibición. Claro que por un tema moral no podría traer la autoridad, digamos, a todos sus hijos a trabajar, a sus nueras, yernos, etcétera, ¿no? Eso ya moralmente es reprochable. Pero en otra línea de la norma administrativa, por ejemplo, gobernaciones y alcaldías, ahí las determinaciones son mucho más rígidas. No pueden haber parientes, en algunos casos dicen hasta el 3er grado o 4º grado. Significa que no puede estar trabajando el sobrino del alcalde, el hijo del alcalde,
Bueno, en el caso del alcalde es otra cosa porque ha sido una autoridad electa y está en el Consejo Municipal. Para todos los efectos de control del recurso humano, la alcaldía y el consejo son diferentes. ¿Por qué? Porque uno es el órgano ejecutivo y el otro es el órgano deliberante. Y así por el estilo. Otras prohibiciones y por qué conocemos el parentesco es cuando ustedes estudien Derecho Administrativo y lean, por ejemplo, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Ahí les dice, por ejemplo, si el alcalde le hace una licitación pública, no pueden hasta el tercer grado de consanguinidad adjudicar a sus parientes. ¿Se dan cuenta? Ahí es el límite. No pueden adjudicarse proyectos, no pueden adjudicarse licitaciones, pero sabemos también que hay varias formas de perforar la norma. Entonces, si no aparece el hijo del alcalde, seguramente su mejor amigo empezará y se adjudicará o algo por el estilo, pero básicamente la norma ha establecido esto para evitar precisamente que sean clanes familiares que estén incorporados dentro de la administración pública, que eso siempre da lugar a los casos de corrupción. Y la administración se rige por los principios de transparencia y probidad. Entonces tenemos que seguir bajo esa línea y por eso es importante conocer el parentesco para determinar quiénes están en el tercer grado, en el cuarto grado de prohibición, primero o segundo grado. Y en nuestra materia, como les digo, nos interesa para saber quiénes entran como sucesores dentro cuando se hace la apertura propiamente de la sucesión hereditaria. Por eso vamos a empezar con una rápida referencia que luego seguramente ustedes van a analizar en Derecho de Familia acerca de lo que es el parentesco. El parentesco, de manera muy resumida, es una relación familiar que existe entre las personas y que tiene dos niveles básicamente. Un nivel a través de las relaciones de parentesco consanguíneos y otro por afinidad o adopción. Ahora, en derecho sucesorio también es importante remarcar que hay una figura jurídica que se llama la adopción. Y la adopción, que es la relación familiar que se genera entre el que adopta y el adoptado, también va a dar lugar a que en el futuro este adoptado, el adoptante o el adoptado, viceversa, puedan sucederse mutuamente. Por eso también es importante conocer el régimen de la adopción. Las clases de parentesco, tenemos al parentesco consanguíneo, es el parentesco de sangre, es el vínculo que une a los miembros de una familia, los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, los tíos con los sobrinos. Ese es un parentesco consanguíneo, porque hay vínculo de sangre. El parentesco por afinidad es el que surge del matrimonio. En materia sucesoria, el único que puede heredar a una persona que fallece dentro de sus herederos forzosos es el esposo, la esposa, conviviente o en esas relaciones de hecho. No pueden heredar cuñados, se dan cuenta, no entran, por ejemplo, los cuñados, no entran las suegras y los suegros en la sucesión hereditaria. Conocer el parentesco por afinidad también es importante trasladándolo al derecho administrativo, porque en el derecho administrativo también dentro del parentesco por afinidad están prohibidos que trabajen en las instituciones suegros y yernos, por ejemplo, ¿no? Por esa razón. Y la relación por adopción es un vínculo civil que se genera, ya les he indicado, entre el que adopta y el adoptado. Ahora, para que nosotros en el futuro y sucesivamente en las clases que vayamos avanzando podamos establecer las líneas sucesorias, el grado, hasta qué grado podemos llegar o pueden llegar a heredar, tenemos que conocer lo que es el grado, la línea y el tronco.
El grado es cada generación que existe. Puedo ya borrar este lado, ¿verdad? Sí. Para hacer algún gráfico que les ayude. Para que ustedes se identifiquen, digamos, cada uno haga el ejercicio en función de uno mismo, ¿ya? Entonces van a partir así. Ustedes son el tú. Aquí tienen a su padre. Estamos haciendo, hay líneas, ¿ya? Lo que quiero que entiendan que hay líneas, que es la serie sucesiva de grados, líneas por el lado paterno y líneas por el lado materno. Eso tienen que aprender a diferenciar, porque cuando vayan a abrir la sucesión hereditaria, tenemos que saber de qué línea se ha abierto la sucesión hereditaria. No se mezclan, no se entrelazan, ¿ya? Entonces, tenemos al padre, tenemos al abuelo, acá tenemos al hijo, entre tú y tu padre hay un grado, se encuentran en primer grado de parentesco. Entre tú y tu abuelo ya existe un segundo grado. Ahora, entre tú y tu hijo existe en línea descendente igual un grado. Se encuentran en un primer grado. La relación con nuestros hijos es una relación de parentesco en primer grado. Y si mi hijo tiene su nieto, mi relación con mi nieto es una relación de parentesco en segundo grado. Y así sucesivamente. Acá podemos poner al bisabuelo, que en relación a mí está en un tercer grado. Tercer grado de parentesco. Y acá a mi bisnieto, igual en un tercer grado. ¿Ya? Tenemos graficado. Yo, mi padre y mi abuelo somos generaciones distintas. A eso se llama el grado, a cada generación, en línea ascendente o línea descendente. Yo soy de una generación, mi hijo es otra, mi nieto será otra generación y mi bisnieto otra. ¿Se dan cuenta? La línea, esta es lo que acabamos de hacer. Esta es una línea sucesoria. Esta línea sucesoria puede ser una línea paterna, porque yo he tomado en cuenta a mi padre. Puedo hacer, replicar exactamente, ustedes para ejercitar pueden poner al lado su línea materna. Van a tener a su madre, a su abuelo materno y van a tener a su bisabuelo materno. Y abajo, claro, se va a repetir, ¿no? Su hijo, su nieto y su bisnieto. Pero la variable es en la línea ascendente. Entonces, esta es una línea porque representa una sucesión de grados. ¿Ya? Esta es la línea. Y el tronco, llamamos tronco a partir de la persona o de la pareja que se conforma la línea. ¿Ya? Generalmente tomamos como tronco común, partimos de nuestros abuelos o de nuestros padres. ¿Ya? Partimos de nuestros padres y de ahí hacia abajo vamos estableciendo una línea descendente. O partimos de nuestros padres o de nuestra madre para formar nuestra línea ascendente o descendente, paterno, materno. ¿Ya? El cómputo de parentesco ya lo hemos visto. Se toma en cuenta descontándonos a nosotros y contando a partir de la primera generación que aparezca. Entonces, mi relación con mi padre es de primer grado.
Mi relación con mi abuelo, 1, 2, segundo grado. Con mi bisabuelo, 1, 2, 3, tercer grado en la línea ascendente. Y lo mismo se repite en la línea descendente. Para establecer la relación ahora colateral, para que entendamos un poco, voy a reproducir de una manera más. ¿Esto puedo borrar? ¿Han copiado? Sí. Si tomamos en cuenta un ejemplo como este, tenemos a nuestro padre. Con nuestro padre estamos en un grado de relación de parentesco de primer grado. Bajamos esta línea y entre los hermanos se encuentran en una relación de parentesco de segundo grado. Esta línea la podemos bajar así también, y es la relación que existe del tío con el sobrino que se encuentran en tercer grado. Y los sobrinos entre sí se encuentran en cuarto grado. Es decir, ustedes con sus primos hermanos se encuentran en una relación de cuarto grado de parentesco, de consanguinidad. ¿Ya? Estamos hablando por el parentesco consanguíneo, no por el parentesco de afinidad, que a nosotros no nos interesa. Probablemente su profesor de familia les va a volver a hacer el ejercicio, pero a nosotros no nos interesa realmente porque no vamos a tomar como herederos, ya les he dicho, a los yernos, a las suegras, etc. Ellos no entran. Tenemos que tener bien en claro esta relación de parentesco consanguíneo. Ahora, ustedes saben también que sociológicamente hablando podríamos establecer otro grado de parentesco, pero como les digo, no tiene un vínculo jurídico, que es el espiritual. ¿Cuál es el parentesco espiritual? Exactamente, el que generamos con nuestros padrinos, el padrino con el ahijado. Esa es una relación espiritual. Existe un compromiso moral, pero luego, más allá de eso, ningún tipo de obligación, vínculo jurídico, ni siquiera en el tema sucesorio, a menos, claro está, que yo me haya, que yo, digamos, no tenga esposo, no tenga hijos, no tenga padres, no tenga hermanos. Soy libre de dejar mi herencia, por ejemplo, a mi ahijado. Toda mi sucesión testamentaria a través del testamento se la puedo dejar a mi ahijado. Por eso nos interesa conocer este tipo de relaciones. Ahora, vamos a ver qué es heredar por cabeza y qué es heredar por estirpe. Vámonos a revisar el artículo 1094, se los voy a leer el parágrafo segundo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un capítulo en el segundo parcial a ver exclusivamente un capítulo que se va a llamar la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y de los colaterales. Va a haber un tema que nos vamos a involucrar de lleno en esta especificación. Pero, de momento, lo único que me interesa que ustedes conozcan qué significa heredar por cabeza y qué significa heredar por derecho propio. Bien. Si se van y me siguen con la vista, vamos a leer el artículo 1094.
1094 del Código Civil en el parágrafo segundo, solo el parágrafo segundo. Artículo 1094. Sucesión de hijos y descendientes. Parágrafo segundo. Los hijos se heredan por cabeza, los nietos y demás descendientes por estirpe. Heredar por cabeza es suceder en virtud del derecho propio, y heredar por estirpe es suceder en virtud del derecho de representación. Bien. Se van a fijar ustedes que luego de todo esto se da esta distinción en el sentido de heredar por cabeza y heredar por estirpe. ¿Cuándo? Vamos a poner el ejemplo. Si hay una persona P, que es el padre, y P tiene dos hijos, al fallecimiento de P vamos a hacer un ejercicio muy simple. El heredar por derecho propio significa que los hijos, los descendientes, son los primeros llamados a la sucesión. Si en esta sucesión hereditaria no hay más que un padre y sus dos hijos, ellos están llamados a heredar por derecho propio, porque la ley les reconoce ese derecho como herederos forzosos, ¿ya? Otra cosa es que vamos a ver luego si hubiera una madre, si hubiera una conviviente, por ejemplo, esta también tiene un derecho como heredera forzosa. Pero ahora lo que nos interesa es qué significa o qué representa heredar por derecho propio. Heredar por derecho propio es heredar por la disposición de la ley que nos llama a la sucesión directa de nuestro ascendiente, ¿ya? En otros términos, si fallece nuestro padre, nosotros por vocación sucesoria, porque la ley así lo ha determinado, estamos llamados a heredar. Si este señor tenía un patrimonio, vamos a imaginar de $100,000 que les ha dejado, ya sea en un lote de terreno, en una casa o en dinero, cuando se hereda por derecho propio, les tocaría a ambos en partes iguales. Si la herencia es de $100,000, a cada uno le va a tocar a 50,000. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿qué será heredar por el derecho de representación? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Qué será heredar por representación? Tal vez que haya fallecido también uno de los hijos, por decir, y tiene su hijo. Exactamente. Lo que dice su compañero Sergio es verdad. Vamos a imaginar otra vez patrimonio P, que tiene dos hijos, H y H. Pero resulta que cuando este señor fallece, a su fallecimiento, el hijo ya se había marchado antes, había fallecido antes. Entonces, cuando se abre esta sucesión, la ley no dice, entonces, como ha desaparecido este hijo, toda la herencia se va a llevar este. Si el caso fuera que este señor ha dejado a la vez otros hijos, o sus propios hijos, estos tienen derecho a ingresar a la sucesión de su abuelo. Ese es el derecho de representación. De manera figurativa, uno ocupa el lugar de su padre premuerto, de su padre o madre premuerto, e ingresa a la sucesión de su abuelo. Ocupan este mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a imaginar lo mismo, que el patrimonio eran $100,000. ¿Cómo lo distribuirían ustedes? 50. Exacto. 50,000 y 25 y 25. Porque la cuota parte de su padre eran 50,000, pero ellos a la vez se distribuyen en partes iguales. Ese es el derecho de representación, heredar por derecho de representación. Entonces, una cosa es heredar por derecho propio y otro es por derecho de representación. Les voy a volver a leer el artículo que leyó su compañero
para que ustedes sigan con la mirada el ejemplo. Los hijos heredan por cabeza. Esto es heredar por cabeza. Y los nietos y demás descendientes por estirpe. Esto es heredar por estirpe. Heredar por cabeza es suceder en virtud del derecho propio, del derecho que nace por haber sido hijos de esta persona que ha fallecido. Es el derecho que tienes, derecho propio. Y heredar por estirpe es suceder en virtud del derecho de representación. Esta persona, que era el hijo de P, fallece antes que su padre, y cuando su padre fallece y se abre la sucesión de su padre, estos señores también tienen derecho a entrar porque tenían un padre y ocupan el lugar de su padre premuerto en esta sucesión. Entonces, separen dos cosas distintas. Puede ser que al fallecimiento de este señor, cuando falleció su padre, ellos tenían derecho a la sucesión de su padre. Pero cuando fallece su abuelo, tienen derecho a otra sucesión. En este caso, han recibido dos sucesiones. ¿Se dan cuenta? En el momento que fallece su padre le dejó determinados bienes, entraron e ingresaron como sus herederos directos, por derecho propio. Heredaron por cabeza a este, porque estamos hablando de la sucesión de su padre. Pero si hablamos de la sucesión de su abuelo, y si su padre ya falleció antes, tienen todo el derecho de ingresar a la sucesión de su abuelo. Ahora, cosa distinta es que hubiera estado vivo su padre. Ahí se corta toda posibilidad. No pueden tener herencia de su abuelo si está todavía vivo su padre. Esa herencia le toca a su padre, que al final de cuentas va a sumar a su patrimonio, y en el momento que fallezca este señor, igual ellos van a ser herederos. ¿Se dan cuenta? Pero como en la vida no existen reglas cerradas, lo ideal es que primero muera siempre la persona mucho mayor. Siempre esperamos que mueran primero nuestros abuelos, pero nadie se imagina que va a morir un hijo o que va a morir un nieto primero. Y frente a esas eventualidades, la ley, por supuesto, ha creado estos mecanismos. Y por eso se abre el derecho de representación. Pero ahora vamos a ver una cosa. El derecho de representación en la línea descendente, esta es una línea descendente, dice es hasta el infinito. Esto vamos a ver en el capítulo 9 de nuestra materia, que se llama exclusivamente el derecho de representación. Ahí vamos a ver otros ejercicios y otras situaciones que se dan. Pero inicialmente tenemos que entender que acá la regla es, en la línea descendente, ya sea paterna o materna, se hereda por derecho de representación hasta el infinito, ¿ya? Entonces tenemos al hijo, al nieto, bisnieto, tataranieto. Probablemente solo vamos a llegar hasta esa línea, sería mucho abarcar hasta mucho más abajo. Pero en la línea ascendente no hay derecho de representación. Y esto vamos a constatar en el artículo en el 1090. Rodrigo, por favor, léeme el 1090. Artículo 1090. Representación en línea directa. Parágrafo primero. La representación tiene lugar hasta lo infinito en línea directa, favoreciendo a los descendientes que tuvieran los hijos adoptivos del difunto. Parágrafo segundo. No se reconoce la representación a favor de los ascendientes. El más próximo en cada una de las líneas excluye siempre al más lejano. Ya. Ahora, primera aclaración. Ustedes van y dan una ojeada, se abren sus códigos. Antes de este artículo 1090 es el artículo 1089, y el artículo 1089 empieza con el título de la representación. Este va a ser un capítulo especial que vamos a revisar luego.
Solamente ahora, porque estamos tratando el tema del cómputo, del parentesco, para saber cómo se hereda, estamos partiendo de este principio. Heredar por cabeza o derecho propio y heredar por estirpe o derecho de representación, para que ustedes tengan clara la figura. Por cabeza o derecho propio y esta es la forma de heredar por estirpe o derecho de representación. Entonces ustedes pueden generar su cuadro, para que establezcan estas dos diferencias. La variable entre la materia de derechos reales y el derecho sucesorio es que en derechos sucesorio les voy a dar ejercicios para que ustedes resuelvan en el examen. Entonces, no es tan memorístico, sino a través de ejercicios. Ustedes tienen que tener bien claras estas reglas, porque yo les voy a hablar de un caso X, les voy a decir, fulano de tal murió y quedaron tantos herederos, a quién le corresponde la herencia, existe o no existe el derecho propio, existe el derecho de representación, a cuánto les corresponde. Entonces ustedes tienen que fijar con atención primero estas reglas de las que vamos a partir. Y tienen que conocer además estos complementos para que puedan resolver los ejercicios. Primero, como una aclaración para que no se confundan, si ustedes han seguido detenidamente la lectura de su compañero, dice: la representación tiene lugar hasta lo infinito en la línea directa, tiene que decir descendiente, favoreciendo a los descendientes que tuvieren. Ahora, acá el problema, parece que acá el legislador fuera muy limitante, dice: a los descendientes que tuvieran los hijos adoptivos del difunto, como si esta regla solo estaría prevista para hijos adoptivos. Acá hay que hacer la aclaración de que el derecho de representación en línea directa descendente es hasta el infinito para los hijos que hemos tenido, como también los hijos adoptivos. Abarca a ambos, ¿ya? No es limitante. Este artículo, si ustedes tuvieran el código del doctor Morales Guillén, el doctor Morales Guillén dice: acá parece que el legislador, cuando hace una transcripción del Código Civil italiano a nuestra legislación, ha hecho una transcripción incompleta. ¿Se dan cuenta? Porque casi en su gran porcentaje hemos terminado copiando el Código Civil italiano de 1949 en esta normativa. Y parece extraño que al hablar de la descendencia, si estamos hablando, y todos sabemos que los herederos forzosos, los primeros llamados a la sucesión, son los hijos, no podríamos tomarlos solamente a los hijos adoptivos, sino con mayor razón a nuestros hijos consanguíneos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la observación al artículo 1090. Está claro esto porque, de nuevo, cuando entremos al derecho de representación, espero que se acuerden de esta explicación. Y el parágrafo segundo nos dice: no se reconoce la representación a favor de los ascendientes, el más próximo en cada una de las líneas excluye siempre al más lejano. Acá, a la inversa del ejemplo que hemos mostrado, acá tenemos al hijo que ha fallecido y el hijo tenía su padre y su madre. Y el papá tenía, o sea, ese señor tenía todavía a su abuelo, vamos a ver si es abuelo o abuela materna, dependiendo de la línea que ustedes quieran, es indistinto, ¿ya? Si tomáramos la misma forma, nos parecería lo siguiente, diríamos: si existe un derecho de representación y yo, hijo, he muerto, pero antes que yo ha muerto mi padre y él todavía tiene a mi abuela viva, por el derecho de representación puede entrar mi abuela en mi lugar, en el lugar de mi padre, perdón. ¿Se dan cuenta? Si tomáramos más o menos, replicáramos de esta forma
hacia arriba, podríamos pensar esto. Pero la norma es sabia y dice, en la línea ascendente no hay el derecho de representación. Siempre el más próximo excluye al más lejano. Y en esta situación, si yo hijo he fallecido y mi padre también, pero aún me queda mi madre, ella es la única heredera. Ya no entran mis abuelos a reclamar ninguna herencia. ¿Se dan cuenta? Esto si se tratara de una figura de una persona que ha fallecido, lógicamente sin tener una línea descendente. No tiene hijos, no tiene esposa, no tiene conviviente, ha fallecido, su padre había fallecido antes, pero tiene a su madre. Entonces la madre es la única heredera. En la línea ascendente ya no se toma en cuenta el derecho de representación. Luego vamos a ver que si este señor hubiera querido, tenía una quinta parte reservada para favorecer vía testamentaria, probablemente a su abuela, si quería. Pero en la sucesión legal, en la sucesión que ordena la ley, bajo estas fórmulas, no hay esa posibilidad. ¿Ya? El hijo fallece, le ha quedado uno de los padres, este es el que hereda y ya no los abuelos. Así existían abuelos por ambas líneas, paterno-materno. ¿Ya? En caso de que no tenga madre también. Si no tiene madre, ahí recién entraríamos a ver si hay colaterales. ¿Ya? Y si no hay colaterales, si no hay colaterales, no hay sobrinos, no hay nadie, entre el Estado. Recién el Estado es el heredero universal. ¿Ya? El artículo 1091 nos aclara este tema de la representación en línea colateral. ¿Quién puede leer allá atrás, por favor? Romina, ¿tienes código? Sí, autorita. Ya, 1091, por favor. Artículo 1091. Representación en línea colateral. En la línea colateral, la representación tiene lugar favoreciendo a los hijos que tuvieren los hermanos del difunto. Bien, ¿se dan cuenta? Acá sí se puede dar esta figura. A es el que ha fallecido. A ya no tiene hijos, no tiene una línea descendente, ni tiene una línea ascendente, ya no hay sus padres, no existe. Pero sí tiene una línea colateral, tiene sus hermanos B y C. Para cuando A fallece, también ha fallecido antes su hermano C, pero C ha dejado a dos hijos, E y F, que vendrían a ser los sobrinos de A. Ellos sí tienen el derecho de representación y entran en este lugar. Lo mismo les digo, si el patrimonio que ha dejado A hubiera sido $80,000, ¿cómo creen que se reparte? 40, 20, 20. Entonces, esto aparentemente parece muy básico, pero luego se va a ir complicando conforme vayamos avanzando. Por eso les digo, primero fijen estas ideas que son bien claras. No se planteen en este momento tratar de resolver cosas demasiado difíciles o complejas. Primero aprendan y fijen en la memoria estos ejemplos. Volvemos a repetir. Primero hemos establecido nuestro cuadro para fijar el grado de parentesco. Con esta imagen ustedes ya saben en qué grados de parentesco se encuentran los padres con los hijos, los hermanos entre hermanos, los tíos y sobrinos y los primos entre sí. ¿Ya? Esta es la relación de parentesco. Ahora, lo que la ley ha hecho, da el paso siguiente y nos dice, hay que establecer que una cosa es heredar por derecho propio, es el derecho legítimo que me asiste al fallecimiento de uno de mis parientes más cercanos, padre o madre. La ley me llama directamente a la sucesión, a que yo ingrese con el derecho que me da la ley. Eso es heredar por cabeza o heredar por derecho propio. Y se entiende que la distribución entre la legítima, dice, la legítima de los descendientes siempre es una legítima en partes iguales. Después vamos a ver
que hay una variación en proporciones cuando hablemos, por ejemplo, cuando hereda la nuera con los suegros, pero no nos vamos a complicar todavía ahí. Después, el derecho de heredar por estirpe o derecho de representación es el que la ley fija frente a la eventualidad de que alguien, un heredero que hubiera entrado al fallecimiento de su padre, premuere, así se llama, es el nombre que se le da, premuere, se adelanta, muere más antes. Y entonces, si tiene él descendientes, esos sus descendientes ingresan por el derecho de representación a ocupar el lugar de su causante premuerto. Así se dice correctamente. En la línea ascendiente, para no pensar que se replica el mismo ejemplo que en la línea descendente y que tenemos a la abuela, al bisabuelo y que así sucesivamente van a ir heredando, acá no pasa eso. Acá la ley nos dice el más próximo de los ascendientes excluye a los más lejanos. Ya entonces no hay esa posibilidad. Pero sí reaparece en la línea colateral cuando estamos hablando de los hermanos. Si hemos dejado hermanos que están en el penúltimo estado de los sucesores, luego de que no existen herederos forzosos y aparecen hermanos, los hermanos tienen derecho a heredar, pero también entran los sobrinos por el derecho de representación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Repasen esto muy bien para que después, como les digo, el artículo 1094 habla de la sucesión de los descendientes. Luego el artículo 1097, la sucesión de los ascendientes. Luego el artículo 1102 habla de la sucesión del cónyuge y conviviente. Cuando lleguemos a ese punto, en la lección, si no me equivoco, 10 u 11, vamos a avanzar esto, tenemos que acordarnos nuevamente de todo este panorama. Por eso ustedes tienen que tener graficado este ejemplo para que cuando ingresemos a revisar eso, ustedes den un repaso y a partir de eso vamos a avanzar en los ejemplos que les voy a dar. ¿Ya? Bien. Ahora pásenme la lista de asistencia, por favor.